Hola, en este video vamos a hablar sobre la función cuadrática y conocer profundamente la función cuadrática es muy importante en nuestra disciplina. Como bien sabemos, la economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos y muchas veces eso implica trabajar con funciones que tienen un máximo o que tienen un mínimo. Por lo tanto, conocer bien la función cuadrática es muy importante para nuestra carrera. Esperemos que en este breve video y los ejercicios que van asociados a él, ustedes puedan profundizar en su conocimiento de la función cuadrática. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de aplicar las fórmulas básicas de las funciones cuadráticas, graficar funciones cuadráticas, entender la importancia de las funciones cuadráticas en la comprensión de fenómenos económicos, utilizar diversas fórmulas de las funciones cuadráticas en la resolución de problemas aplicados y también interpretar cómo varía una función cuadrática ante cambios en los parámetros. Y el texto para esta sección es el final de la sección de 3.3, perdón, el final del capítulo 3 del libro de Hausdorff. Entonces, una función cuadrática solamente si cumple esta forma funcional, f de x igual a x al cuadrado más bx más c. La condición es que a sea diferente a 0. Si a es igual a 0, entonces estamos en presencia de otro tipo de función, una recta, una constante, etc. La forma de la función cuadrática es una parábola, generalmente es una parábola. En la figura 1 tenemos una parábola cóncava y en ese caso el vértice, que es el punto, ese es un punto máximo, y en la figura 2 tenemos una función convexa en la cual tenemos un vértice que es un mínimo. Entonces la parábola o la función de la cuadrática corta al eje de la y en el punto x igual a 0 y igual c. Y eso se ve aquí en la función. Si yo sustituyo x igual a 0, los valores me da que f de x o f de 0 es igual a c. Entonces el punto 0c es el punto en el cual esta función corta el eje de las y. Y el punto donde corta el eje de las x viene dado por la solución de la fórmula de la cuadrática que ustedes conocen muy bien. Para esta solución, básicamente los dos valores que nos dan, si es que nos dan dos valores en esta función, son los dos valores de x en los cuales se corta el eje de las x. Es decir, son esas dos raíces, x1 y x2, significa que en los puntos x1, 0 y x2, 0, la función corta el eje de las x. Y fíjense que depende de el valor de este término que está dentro de la raíz cuadrada, b cuadrado menos 4ac. Si ese valor es positivo, tenemos dos raíces reales, es decir, hay dos puntos en el cual corta el eje de las x. Si ese valor es negativo, significa que la raíz del número negativo no existe en los raíces reales, en los números reales. Y si ese valor es 0, existe solamente una raíz real. ¿Ya? Entonces, recordemos algo muy importante. Recordemos que la fórmula básica es ax cuadrado más bx más c. El signo de a nos dice hacia dónde se orienta la parábola. Si a es positivo, significa que la parábola se orienta hacia arriba. Si a es negativo, significa que la parábola se orienta hacia abajo. ¿Ya? Es decir, convexa, cóncava. ¿Ya? Cada parábola es simétrica con respecto a una recta vertical llamada el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical que parte del vértice y básicamente la parábola es igual de ambos lados del gráfico. ¿Ya? ¿Cómo hallamos el vértice? El vértice viene dado por menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a, recordando la fórmula ax cuadrado más bx más c, el valor de x del vértice viene dado por el valor de menos b sobre 2a. Y el valor de y del vértice viene dado por f de menos b sobre 2a. Es decir, si tomamos menos b sobre 2a y lo sustituimos en la fórmula, nos da el valor de y en el vértice. Entonces, para hacer esto como un ejemplo, pónganle pausa después de leer esta función. f de x igual menos x al cuadrado menos 4x más 2 y les voy a pedir que pongan pausa y determinen cuál es el valor del vértice de dicha parábola, es decir, la coordenada x y la coordenada y del vértice de esa parábola. Entonces, básicamente, reemplazando, nos da que el vértice es menos b, es decir, menos 4, dividido entre 2a, es 2 por menos 1. Y eso da menos 4 entre 2, eso da menos 2. Y el valor y del vértice es f de menos 2, es decir, si yo sustituyo menos 2 aquí y aquí, eso me da el valor de 16. Por lo tanto, el vértice de esta parábola se da en el punto menos 2, 16. Otro ejercicio. Supongamos que tenemos la función de demanda de un bien que está definida como
Q de P es igual a 50 menos P. Los ingresos son el producto del precio y la cantidad. Por lo tanto, la función de ingresos queda determinada como Q de P por P. Si nos dicen que los ingresos nunca pueden ser menores que 225, dado ese dato, ¿cuál es el dominio de Q de P? ¿Qué valores puede tomar P? Pónganle pausa y traten de pensar en ese problema. Bueno, resulta que el ingreso viene dado por P por Q, es decir, P por 50 menos P. Eso quiere decir 50P menos P cuadrado. Si me dicen que eso es una cuadrática, si me dicen que el ingreso no puede ser nunca menor que 225, entonces yo sé que 50P menos P cuadrado es mayor o igual a 225. Quiere decir que P cuadrado menos 50P más 225 es menor o igual a 0. Si yo factorizo, me queda que esta parte es P menos 5 por P menos 45. Y para que estos valores sean iguales a 0, quiere decir que son los máximos y mínimos que puede tomar P, porque la condición es que sean mayores o iguales a 225. Eso quiere decir que P tiene que estar entre 5 y 45, porque tienen que ser menores o iguales a 0. ¿En qué punto son iguales a 0? Cuando P es 45 y cuando P es 5. Por lo tanto, el dominio, en el cual opera esta función de ingresos es el 5 y 45, incluyendo a ambos valores. Para ejercitar más estos conceptos, que como les digo es muy importante saber bien la función cuadrática, les sugiero que vayan a la segunda mitad del capítulo 3 del libro de Hausler.